los lineamientos más que generales para el final del bloque 1, que sería la unidad 5, y el comienzo del bloque número 2. Tal como hoy hablábamos ya a la mañana, y me recuerdo que lo remarcó Francisco, tomen en cuenta que estas plenarias son para dar las absolutas ideas generales. No crean que con esto de ninguna manera pueden estudiar. Bien, la idea sería ser una suerte de guía, de acompañamiento, de identificación de algunas cuestiones que no deben olvidar y de aquellas que hay que ponerle como especial énfasis, ¿bien? Pero evidentemente no son para el estudio. Dos cuestiones o tres antes. Primero, dejamos el espacio de preguntas para el final, así que vayan tomando nota, etcétera, bien, como yo también, por si nos olvidamos de algo, y lo preguntan hasta el final. No podemos estar entre dar clase y estar mirando las preguntas. Entonces, guárdenla y después cuando abrimos el espacio nos largan todo, no hay ningún problema, ¿no? Los arreglan. La segunda cuestión es que vamos a cerrar la unidad número 5, que cierra el bloque número 1. Nosotros en la unidad 5 habíamos planteado a lo largo de todo el bloque que la forma de encarar el mismo era a través de las lecturas, que tiene que ver, en este caso ustedes tienen la de Zuloaga Hoyos y tienen otra de la Universidad de Valencia, sobre la cual vamos a hablar. Tienen dos guías de análisis y tienen una microclase sobre instituciones indianas. Vamos a agregar, a propósito de que hoy hablamos a la mañana, y ya un profe se está encargando de eso, vamos a agregar un PowerPoint para un tema en particular, que seguramente mañana a la mañana o antes del mediodía ya va a estar, y hemos decidido también, a la luz de algunas dudas que aparecieron en el momento de la clase y posteriormente, vamos a grabar una clase general de la unidad 5, ¿bien? Que seguramente la grabaremos entre mañana y pasado, ¿bien? La idea es subirla para el viernes, pero para que tengan un soporte más, porque nos dimos cuenta que, bueno, es una unidad que si bien no es tan compleja como sí lo es la unidad 6, de pronto requiere una orientación, ¿bien?, un poquito mayor a la que por ahí estaba planteada. Entonces, vamos a grabar una clase, pero bueno, eso la grabaremos mañana o pasado, a la luz que hoy nos dedicamos a las plenarias, ¿bien? Y en este caso es la tercera clase que damos de la materia en el día, así que vamos a grabar mañana. Vamos a las 5. Ustedes tienen en primer lugar un punto que pueden ver muy bien por las guías de análisis y que dan cuenta de la situación de España bajo el medioevo. Este punto que nos parece clave para que ustedes puedan caracterizar una situación peculiar y única que vivió el medioevo español, a propósito de un fenómeno que ocurrió desde el 711, que fue la invasión musulmana al territorio español. No hay otro territorio de Europa que sufriera una invasión de esas características y que la permanencia de los musulmanes en territorio español durara hasta 1492. Esto significa que tenemos siglos, muchos siglos, de permanencia musulmana en territorio español. Y en paralelo tenemos una guerra de reconquista encarada por los reinos cristianos contra, obviamente, los musulmanes. O sea, que España vivió desde el 711 hasta 1492 una guerra.
una guerra de enfrentamiento entre los musulmanes que habían invadido y conquistado el territorio y los distintos grupos en los distintos reinos cristianos. ¿Por qué es importante pensar esto y plantearlo como clave para lo que vamos a trabajar, que es el orden colonial? Porque esos siglos de guerra, que incluso es entendida como una guerra religiosa, va a configurar la organización social, política, institucional del gobierno español. Y de hecho va a convertir a España en la nación defensora de la Iglesia Católica en el territorio europeo, especialmente cuando ustedes sabrán que a partir del siglo XV va a venir un proceso de ruptura dentro de la Iglesia con la emergencia de la Reforma Protestante. Por lo tanto, el único reino que va a quedar fuertemente ligado a la Iglesia Católica va a ser el Reino de España. Recuerden y asocian que hubo 3 estados nacionales que se configuraron, ¿bien?, como tales hacia finales del medioevo y comienzos de la modernidad. Lo dijimos el último encuentro, que fueron España, Inglaterra y Francia. Bueno, ninguno de los 3 fue de la misma manera, pero en el caso de España, su diferenciación total tiene que ver con la cuestión de la presencia musulmana. No sé si se dieron cuenta que señalé que la invasión musulmana termina, a propósito de la guerra que termina por la expulsión del último bastión que los musulmanes tenían en el territorio español, que era Granada, en 1492. Año clave, si los hay, para la historia de España, porque expulsan a los musulmanes y a su vez se inicia el proceso de conquista de lo que va a ser el continente americano para la corona. Bien. Varias cuestiones para mencionar, y con esto cerramos las ideas generales que obviamente están en la guía. La primera es el hecho de que España se conformó como Estado a propósito de la unificación que se produce por el matrimonio de 2 de los reyes que habían organizado y coordinado la Reconquista, Castilla y Aragón, la reina Isabel de Castilla y el rey Fernando de Aragón. Si ustedes alguna vez han leído lo de América, son los llamados reyes católicos. Fíjense este sincretismo fuerte hacia la religiosidad. Su denominación da cuenta, bien, de la fortaleza que tiene para ellos la identidad religiosa. Y esto es clave para pensar además cómo va a definir el Reino de España la vinculación entre la Iglesia Católica y el poder político, ¿bien? A propósito del nuevo territorio, que en un primer momento no saben la magnitud o confunden su llegada a la India, y luego cuando esto finalmente se puede llegar a observar su dimensión, bueno, ya indudablemente la alianza Iglesia y Estado es absolutamente plena. ¿Bien? Y por eso nos interesa plantear esa situación, porque el conquistador es España. Y entonces, para saber por qué definió determinadas líneas de acción en el imperio, tenemos que saber qué le pasaba a España en el proceso previo. Y como dijimos, lo que le pasa es una guerra religiosa. Lo que le pasa es una imposición de una guerra a propósito de una invasión. Siglos para sacar al lo que ellos consideran el invasor, ¿bien?, que además es de otra religiosidad. Por lo tanto, para ellos, el triunfo también es religioso. Y la vinculación entre Iglesia y
monarquía va a ser terriblemente fuerte y poderosa. Y de hecho, vamos a ver, por ejemplo, en el punto 5.3, cómo esa vinculación se articula en una discusión y en una construcción de leyes, ¿bien? En la emergencia de leyes que tengan que ver con los pueblos que habitaban este continente. Hablando de los pueblos que habitaban este continente, que tiene que ver con el punto 5.2, ustedes lo tienen en las guías, pero también les vamos a acercar un PowerPoint que prepara un profe, como para que puedan tener mejores herramientas o más sistematizadas. ¿Qué es lo que nos importa del punto 5.2? Es que quede bien clarito que quienes vivían aquí eran personas que tenían y habían logrado una configuración, como dice el programa, política y jurídica. Esto es, ellos habían conformado sus estados, su organización política, la administración, la forma de la organización económica, una organización social, poseían una cultura, poseían religiones, digamos, eran pueblos que eran muy distintos, eso sí, pero que tenían características propias de organización. Entonces, cuando nosotros decimos, estas culturas tenían, antes de la llegada de los españoles, una vida propia, que no era de ninguna manera inferior a lo que estaba ocurriendo en el mundo europeo. Lo que era distinta, como lo eran las culturas que había en el continente africano, como eran las culturas que había en el continente asiático. Eran diferentes, tenían otras construcciones históricas, sociales, económicas, políticas, de todo tipo. Y lo que queremos es remarcar esas construcciones diferentes, porque en algunos casos, como por ejemplo el caso más emblemático de ellos, que son de estas culturas, que son los incas, tenían un grado de organización estatal que es realmente, sí, se apagó, es realmente muy, muy importante. O sea, en una situación en donde tenían un imperio, ¿bien? Y una organización social y económica que incluso algunas de sus alternativas de organización, los propios españoles se encargaron de utilizarlas después, obviamente para su propio beneficio, ¿no? Como fue, por ejemplo, la cuestión de la mita. Pero lo que queremos remarcar acá, que están las guías y les vamos a acercar el PowerPoint para que puedan reforzarlo, es la idea de que antes de la llegada de los españoles, acá había una vida, y había una vida organizada en planos de configuración que alternativamente las distintas culturas se dieron. No eran las mismas, pero eran diferentes y estaban claramente organizadas, en todo sentido. El punto es que cuando los españoles llegan, a donde llegan es al Caribe, llegan a las islas del Caribe. En ese punto, y cuando hablo de los españoles, hablo en principio de Colón y sus expediciones, en algún punto tocó parte continental, pero no ingresó a la misma. Y lo cierto es que lo que se va a producir ahí es realmente una apropiación, no solo de los bienes, sino también de las personas, bien, que habitaban, y una explotación de los mismos. En el Caribe, por ejemplo, una de las cuestiones que les llamó la atención era las perlas, por ejemplo, que encontraban, ¿no? Entonces, desde niños, los niños eran obligados a hundirse, a buscar perlas, que en general no están en una profundidad buena para la respiración, hoy porque hay perlas cultivadas, hoy porque hay equipos de buceo, pero piensen que en el siglo XV, fines del XV y comienzo del XVI, eso era inexistente. Y quedaban los niños, muchos se morían, y digo los niños porque eran utilizados en esa práctica, por ejemplo. Pero también los hombres, las mujeres, explotados, repartidos por los españoles,
Y digo repartidos porque la primera forma de organización, entre comillas, que se dieron con los pueblos originarios fue repartirlos entre los conquistados. Por eso se habla del repartimiento, justamente, que es la base para la encomienda, ¿bien? Que es la institución sobre la cual vamos a ver la legislación que va a surgir. Lo cierto es que cuando aparecen los problemas en relación a la vinculación producto de la explotación que los españoles realizan, en especial en la española, el primer llamado de atención lo va a dar un sacerdote que se llamó Montesinos, y es el primero que dice: yo de ahora en más no les voy a dar los sacramentos, no voy a hacer nada con ustedes porque están quebrando todas las normas de la religión. ¿Bien? Están abusando de las personas, los están explotando, están matando, y eso no es cristiano. Así que yo acá suspendo los sacramentos. Grave situación, porque obviamente, ¿qué pasa? La gente, los conquistadores, los primeros habitantes de la española, dicen: ¿cómo me voy a quedar sin la confesión? ¿Cómo me voy a quedar sin la comunión? Bueno, esto llega, ¿no?, a oídos de los reyes, llega a oídos de las autoridades eclesiásticas, y deciden justamente empezar o habilitar una discusión al respecto. Ustedes, en las lecturas que están en el aula virtual, tienen una que se llama El Derecho de Indias, que es una producción en un formato de PowerPoint, que en este caso ha realizado la Universidad de Valencia para sus estudiantes de Derecho. Y nosotros hemos tomado esta sinopsis porque realmente nos sirve, está muy bien trabajada, y está trabajada desde los propios españoles con una mirada muy crítica hacia la misma participación de ellos en el proceso de la conquista, lo cual no deja de ser algo importante, ¿no?, y auspicioso. Además cuenta con mapas, ¿no?, que ustedes pueden observar, y es fácil de seguir, es una lectura muy ágil. En principio trabaja sobre las pautas de la conquista, cómo se llegó a poseer los dominios, la cuestión de las bulas, que era el derecho existente desde siempre para poseer, esta idea de que el Papa era el dueño de todo y que lo daba, la cuestión de la controversia que se arma con Portugal, que también está en el proceso de llegada a la India, bordeando el continente africano, y en una definición que se da por un tratado, el Tratado de Tordesillas, hay un mapa incluso en el PowerPoint, ustedes van a ver que le corresponde una parte de lo que hoy es Brasil. Se habrán dado cuenta que los portugueses definieron incrementar ese territorio, porque si hoy uno ve el mapa de Brasil, es mucho más que eso, que fue lo que inicialmente, por el Tratado de Tordesillas, le correspondió. Vamos a lo que nosotros estamos trabajando, como para que ustedes lo puedan seguir. En el Power ustedes van a ver el inicio de la disputa, porque de lo que vamos a trabajar es la controversia o la disputa, que tiene que ver con definir qué hacemos con estas personas que habitan estos territorios, cómo los vamos cómo vamos a trabajar con ellos, son esclavos, no son esclavos, son personas, no son personas, ¿qué hacemos con ellos? El primer inicio, tal como lo dije, lo da el sermón de Montesinos, según ese punto, él dice que no le va a dar más ningún sacramento porque ustedes, fíjense las preguntas que transmite este Power, ¿no?, recuperando el sermón. Le dicen, estos no son hombres, no tienen almas racionales, no estáis obligados a amarlos como a vosotros mismos, esto no entendéis, esto no sentís. Entonces, tener por cierto que en el estado en el que estáis no podéis salvar más que los moros o turcos. Fíjense, en alusión a los musulmanes que ocuparon el territorio español, ¿no?, que carecen y no quieren la fe de Jesucristo.
les tira a ellos el hecho en la cara de lo mal que están administrando la vida en esos territorios, haciendo de la vida de las personas que estaban ahí un verdadero desastre. Y que él como sacerdote no iba a quedar de ninguna manera acompañándolo. Ese es el primer llamado de atención, que también prueba, y en eso íbamos, la articulación entre la Iglesia y el Estado español. El primer cura dice, esto no puede seguir más, el Estado toma nota porque la Iglesia señala que lo que está pasando allí en el Caribe es un horror, y entonces lo primero que aparece, y sigo el power que ustedes tienen, es una norma, ¿bien? Son las leyes de Burgos. Las leyes de Burgos de 1512 son ordenanzas reales para el tratamiento a los indios, tal como los definían en esos momentos, ¿bien? Hoy no hablamos de esa manera, ni tampoco hablamos de pueblos aborígenes, sino hablamos de pueblos originarios. Pero lo cierto es que el concepto que se trabajaba en la época, el concepto en el contexto, ubiquen lo que hablamos en la primera unidad, la cuestión de los conceptos, las palabras que tienen que ver con el contexto temporal, era de indios. Y el indio daba pie a pensar a India y la llegada supuesta de los conquistadores a ese territorio, ¿no? Luego, obviamente, esto cambió y hoy mismo no hablamos de esa manera. Pero el texto, en términos de la norma, habla de indios, ¿bien? Habla del modo de trabajo hacia ellos, el número y reparto de indios en encomiendas. Recuerden que yo les hablé de repartimiento, que es identificar, a vos te corresponden por español tantos indios, tantas familias. Bueno, eso es lo que habían hecho, ¿bien? Y una vez que se moría alguno, ¿cómo quedaba la sucesión de esa posesión de esos hombres y mujeres y niños? ¿Bien? Cuando habla de la protección especial a mujeres y niños, hay, por ejemplo, una ley en las leyes de Burgos que casi podríamos decir que es de avanzada, daban protección a las mujeres embarazadas, ¿bien? La razón por la que lo protegen es porque ya había pasado muy poco tiempo del supuesto descubrimiento y de la presencia española que habían destrozado a la población. La población había sido claramente sometida a malos tratos, a trabajos forzados, y les había causado muchas muertes. El proteger a la mujer indígena pasaba básicamente para recomponer la situación poblacional, pero también es real que por primera vez aparece una legislación que protege a una mujer embarazada. Ahora, de la norma a la práctica de la norma, un abismo. Pero un abismo como el océano mismo que separaba a España de sus iniciales posesiones en América. Eso que damos cuenta, de que las leyes de Burgos pueden ser de mucha avanzada, pero que efectivamente en la práctica no se cumplieron. Las mujeres embarazadas no eran protegidas, ¿bien? Las leyes llegaron, se las conocieron y decidieron no cumplirlas. Por lo tanto, se inició una disputa porque visto que no se cumplía, lo que se llama la controversia de Valladolid. ¿Bien? En eso ahí tienen ustedes la lectura de Zuloaga Hoyos, que creo que es la primera que tienen en esto. Bueno, no puedo entrar ahí, no importa. La lectura de Zuloaga Hoyos hace alusión a la controversia entre dos personalidades dentro de la propia iglesia. ¿Bien? ¿Cuáles son esas personalidades? Ginés de Sepúlveda y Fray Bartolomé de las Casas. ¿Cuál es el eje de conflicto entre ellos? Bueno, ¿cómo tratamos a estos pueblos? ¿Cómo podemos trabajar con ellos en el reconocimiento de sus identidades o no? ¿Son personas? ¿No son personas? Si son personas, ¿cómo los tratamos? Si no son esclavos,
Bueno, todas estas cuestiones son las que ustedes van a ver en esa lectura de Zuluaga Hoyos, que está en el campus, pero también está en la selección de lecturas, ¿bien? O sea que si alguno lo tiene, puede tenerlo acá o en el campus, es la misma, dicho sea de paso. Bueno, y la discusión que plantea aquí tiene que ver con qué tienen que hacer ustedes, definir cuál es la postura que sostiene Sepúlveda y cuál es la que sostiene Las Casas. O sea, para analizar ese texto tienen que ir trabajando qué dice Ginés de Sepúlveda, qué dice Fray Bartolomé de Las Casas, ¿bien? Especialmente a la luz de algunas cuestiones que son muy interesantes que plantea el autor, en donde dice, esta es como la primera vez que emergen cuestiones de lo que hoy hablaríamos de derechos humanos, ¿no? Entonces, desde ese lugar hay un aporte muy particular y muy especial. Y luego también vuelven a la lectura de la Universidad de Valencia, en donde van a ver cómo esa disputa siguió a través de otros autores, ¿bien? Como Francisco de Vitoria, que genera las bases para el derecho internacional de gentes, y cómo hay otra ley, o el otro corpus de leyes, que se hace en 1542, que son las leyes nuevas, en donde vuelven otra vez sobre qué hacer con las encomiendas, cómo trabajar con los pueblos, qué pasa con la religiosidad, si se puede imponer o no, qué grado de vinculación se va a hacer a propósito de las prácticas religiosas que estos pueblos poseen y que son claramente distintas. En ese sentido, ahí en la lectura de la Universidad de Barcelona, resuelve todos estos planteos. Cuando hablamos de leyes de Indias en la unidad 5, en la unidad 5, en el punto 5.3, ¿bien? De lo que estamos hablando puntualmente en relación a esta polémica es de las leyes de Burgos y de las leyes nuevas. ¿Dónde están esas leyes para que vean los puntos principales? En donde dice el artículo de la Universidad de Valencia sobre el derecho de India. El punto último de la unidad número 5 habla de la organización político-institucional del territorio colonial. Sobre esto, varias veces con algunos de nuestros profes, especialmente en relación a, por ejemplo, alguna pregunta del parcial, los queremos dejar bien claro. Ustedes tienen la guía de análisis para ver toda esta cuestión de las instituciones y también tienen una microclase, ¿bien? Quiero que quede bien claro cuáles son las instituciones que residen en España y algunas de las que residen en América, ¿bien? Recuerden que en España tienen al primero y fundamental es el rey, luego tienen la casa de contratación y que se ocupa más que nada de lo económico, y el Consejo de Indias, que se ocupa de todo lo demás, ¿bien? Entre ellas la designación de las autoridades que vienen al territorio colonial. En ese sentido, ¿cuáles son las autoridades residentes en América? Bien, en primer lugar es el virrey, es la máxima autoridad en el territorio americano. Durante el Imperio Español hubo dos dinastías, Austrias y Borbones. Los Austrias estuvieron durante los siglos XVI y XVII. Los Borbones a partir del XVIII en adelante. Cada uno de ellos, de esas dos dinastías, creó virreinatos. ¿Bien? Dos virreinatos los Austrias, dos los Borbones. ¿Bien? El último virreinato creado fue el nuestro, el virreinato del Río de la Plata. Fue el último creado en 1776. Los virreyes eran designados por el rey con obviamente el acuerdo del Consejo de Indias, y
o a propuesta, perdón, del Consejo de Indias, y lo designaba el rey. ¿Qué otras instituciones eran importantes en América? Eran la audiencia, que es la institución judicial, perdón, por excelencia, el consulado, que es una institución de carácter económica, el cabildo, que es la institución fuerte de las ciudades, es donde es el corazón de la ciudad, digamos, donde hay posibilidades de participación por parte de los vecinos. Y durante la dinastía de los Borbones crearon otra nueva institución que se llamaron las intendencias. Las intendencias eran subdivisiones al interior del virreinato, ¿bien? Y su objetivo era poder extraer más, digamos, los Borbones tuvieron como un leitmotiv muy fuerte que era lograr todo lo que podían sacar en términos de metálico, del dominio colonial, todo lo más que pudieran. Entonces, las intendencias eran como las organizaciones que necesitaban para poder apretar más, digamos, a las personas que vivían aquí, para poder recaudar más y más y más y más. Las intendencias son una creación de los Borbones, ¿bien? Y aparecen, por ende, en ese periodo. Bien, entonces, una cuestión antes de seguir, que es importante. Ustedes ven esto y dicen, bueno, la audiencia se encargaba un poco más de lo judicial, el consulado de la parte más económica, el virrey era la máxima autoridad en América, en su territorio del virreinato. La pregunta sería, por ejemplo, ¿eso implicaba división de poderes? No, no implicaba división de poderes. Lo que había era distintas instituciones con funciones ejecutivas, legislativas y judiciales, donde alguna de ellas era prioritaria, por ejemplo, para para la justicia, indudablemente era prioritaria la audiencia, pero de pronto también tenía funciones judiciales el virrey. Entonces, lo que había era funciones, no división de poderes. ¿Bien? Aclaro porque de pronto uno ve todas estas instituciones y alguno puede creer que existiera. Y es clave saber que no existía, porque esta cuestión de la organización de estas instituciones es fundamental saber por qué luego, cuando viene el proceso de ruptura del orden colonial, los pueblos de América no pueden ir directamente, por ejemplo, a un sistema de división de poderes, porque han pasado siglos bajo instituciones en donde coexistían esas funciones. Entonces, la cuestión de la división de poderes va a costar mucho en la construcción político-institucional de las nuevas instituciones luego de la caída del orden colonial. ¿Bien? Entonces, por eso me permito hacer esta breve disgregación en relación a instituciones y poderes, porque a veces hay confusión en esto, aparece alguna pregunta en relación a eso, y es fácil confundirse, bien, por eso lo hago. Bien, vamos a empezar el bloque 2. El bloque 2 inicia la conformación del Estado argentino y aparece a partir de la unidad número 6 con la ruptura del orden colonial, que es el periodo que también podemos denominar la década revolucionaria, que va desde del 1810 a 1820. Quiero, antes de empezar, vos vas a hablar algo de la lectura, sí. Antes de empezar, quiero decirles una cuestión. Nosotros vamos a cambiar, a partir de las unidades del bloque 2, la organización de los materiales que tienen en el aula, porque queremos, si pueden, que empiecen de esta manera. Primero
si todavía no vieron nada de la unidad 6, empiecen por la clase general. La clase general me van a escuchar a mí en 2 partes, ¿bien? Empiecen por ahí, agarren un cuadernito, hojitas, algo, y tomen nota, como algunos lo están haciendo ahora, bueno, de la misma manera. Pero ahí está esto, yo lo que voy a dar son algunos lineamientos, Juan va a explicar alguna cuestión de la lectura, pero lo más profundo está en las clases. Luego tienen 2 microclases. Una para pensar una constitución que es general y les va a venir bárbaro para muchos temas, y la otra es específica de la constitución del 19. Por ende, sería bueno que empezaran por las clases, luego fueran a la guía de análisis, que les va a ordenar todo el periodo, y luego fueran a compartir, a buscar en esos documentos que compartimos algunas de las cuestiones claves que nosotros hemos comentado, o en la clase, o en la microclase, forma de gobierno, poder, cómo estaba el poder legislativo, qué decía, si decía sobre la capital. Bueno, este tipo de cuestiones, ¿bien?, son para lo que sirven los documentos. O sea, para que ustedes tengan a mano el documento para ir y ver ahí algunas de las cuestiones que nosotros estamos diciendo o que decimos en las clases o que están en la guía. Y cierren con las lecturas específicas de Halperin y de Segretti, ¿bien? O sea, lo que está primero, pónganlo hacia el final, ¿bien? Porque de esa manera ustedes van a poder llegar a 2 autores, que son 2 académicos, ¿bien?, que por supuesto van a dar algunas claves importantes, ¿bien?, pero lo cierto es que si ustedes ya hicieron la construcción del periodo desde todo lo demás, acceder a esas lecturas, que por ejemplo la de Halperin es una lectura fuerte y en algún punto compleja, pero si ustedes hicieron todo ese recorrido previamente, vamos a poder hacerlo. Juan les va a hablar algo de la de Halperin, en general. Sí, como decía Alfonsina recién, en este sentido, ustedes en este segundo bloque, digamos que es específico ya de historia constitucional argentina, justamente tienen estas 2 lecturas obligatorias, ¿no? Y bueno, voy a ser reiterativo y marcarlo porque, es decir, si es obligatoria, justamente en la trayectoria de ustedes como estudiantes universitarios, es decir, es un texto al cual va y por lo tanto ustedes lo tienen que trabajar, es decir, tienen que tener una lectura sobre, no es una bibliografía optativa, justamente esta es una lectura obligatoria. Ustedes, aparte ahora, está digitalizado y colgado dentro del aula a un trabajo que hizo el centro y Pachi en ese sentido también. Y bueno, y acá, ¿qué vamos a ver? Es decir, 2 textos, ¿no? El primer texto es de Tulio Halperin Dongui y el otro es un texto de Carlos Segretti. Y recuperamos algunas cuestiones que trabajamos en la primera clase, es decir, dónde ubicar a Halperin historiográficamente, porque muchos de ustedes, como planteó Alfonsina al inicio de la clase, cuando hablamos de historia argentina traemos un recorrido que arranca desde en nuestra propia historia en el jardín de infantes, luego en la escuela primaria y en la secundaria, donde existieron contenidos curriculares de historia argentina, y a su vez había los actos escolares que también tuvieron un sentido, en el sentido de ir desde la escuela construyendo esa idea de nación, que más adelante lo vamos a trabajar ya en la consolidación del Estado en la Argentina. Pero acá vemos, digamos, que cuando veíamos las corrientes historiográficas, justamente a Tulio Halperin Dongui lo vamos a ubicar dentro de esa tercera corriente, cuando hablábamos de la historia académica, esa historia académica que comenzaba a surgir con sus primeros referentes a partir de la década del 60, con José Luis Romero, entre otros. Bueno, Tulio Halperin es un heredero de José Luis Romero,
en ese sentido, y bueno, y él va a trabajar en una obra que es un libro, Revolución y Guerra, donde él trabaja justamente esta década revolucionaria, como recién la presentó Alfonsina en 1810-1820, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Que acá hay otras cuestiones que desmitifican algunas cuestiones acerca del 25 de mayo, que en general nosotros las tenemos naturalizadas. La foto de los paraguas, las afrodescendientes, o los afrodescendientes, en el caso de las mujeres claramente en actividades vinculadas a lo doméstico, en el caso de los varones vinculados a la actividad de las velas, es decir, esas cuestiones que se han ido naturalizando, y por otro lado, en la lectura, ustedes tienen que poder ir identificando estas claves, por eso yo se los ubicaba desde el punto de vista de esta corriente historiográfica, donde aparecen categorías de, bueno, él es un abogado de formación y luego hace su carrera académica en la historia y termina siendo titular de la cátedra de la Universidad de Berkeley en California. Entonces, en ese sentido, va a aparecer ahí un análisis que tiene que ver década revolucionaria, la militarización de la sociedad, la ruptura del orden colonial. ¿Se acuerdan que cuando hablaba en la primera clase Alfonsina hablaba de tensiones, continuidades y rupturas? Bueno, ¿dónde se va a ubicar esa ruptura, ¿no? Entonces, claramente lo va a plantear en la idea de la militarización de la sociedad generada por la defensa de Buenos Aires ante las dos invasiones inglesas que se van a dar en 1806 y en 1807, y a su vez va a identificar cuestiones que tienen que ver a cómo era la estructura del virreinato. La estructura del virreinato de Buenos Aires y qué lugar ahí tienen los comerciantes. Entonces ahí nosotros vamos a jugar en ese sector social de los comerciantes y su relación con los criollos, y hay un factor acá que es clave. Si cuando decíamos nosotros en la estructura económica entre la metrópoli y las colonias, justamente era un monopolio, pero también había un fuerte comercio ilegal, conocido claramente como el contrabando. Y en eso el puerto de Buenos Aires, y en este caso la lectura de Alperín lo va a plantear, va a analizar trabajos realizados por destacados historiadores, donde justamente a través de fuentes pueden comprobar la salida de productos y se comerciaban a otros lugares que no era la corona española, por lo tanto era comercio ilegal. A su vez se va a dar en un determinado momento la apertura del puerto de Buenos Aires, en el caso con Florida Blanca, que lo va a avanzar ahí Alfonsina. Pero ¿qué quería terminar de marcar en ese texto? Por un lado, estas variables en términos económicos, también él identifica ahí hasta las cuestiones que tienen que ver a los gastos que tenía la estructura de la organización del virreinato y los pocos fondos que tenía, y luego cómo se va construyendo esa idea de revolución que tiene que ver con un rol clave, que es el rol de la militarización de la sociedad. En relación a la militarización de la sociedad porteña, es fundamental algo que señaló Juan, que es el tema de las invasiones inglesas. Nuestro Río de la Plata fue el único lugar de América que fue invadido y ocupado 2 veces por los ingleses en un afán claramente de instalarse en nuestro continente. Ustedes piensen que en 1776 ellos habían perdido las colonias del norte en la independencia de Estados Unidos, y por lo tanto la idea de poder volver a tener colonias no fue casual, y la identificación de este lugar tampoco fue casual, porque nosotros éramos un lugar con poca posibilidad de auxilio de donde estaba el centro del poder militar en América, que era en Lima. Por lo tanto, cuando se produce la invasión, se suponía que nos tenían que enviar o desde España o desde Lima el auxilio.
Imaginen en la época, para cuando seguíamos, ya estaban hablando todos inglés, poco menos. Entonces, claramente nos eligieron justamente porque era un lugar endeble. En este endeble lugar, sin embargo, hubo resistencia, y hubo fuerte resistencia a los ingleses. En la primera de las invasiones, además, se van a producir dos hechos que son significativos y que hilvanan con lo que señaló Juan. El primero es que se produjo el primer cabildo abierto de nuestra historia. Siempre recordamos al del 22 de mayo, al de la Revolución, pero no recordamos a ese primero de la primera invasión inglesa, que es muy, muy importante. El virrey se había fugado con los caudales porque era lo único que le importaba, y por lo tanto el pueblo de Buenos Aires tuvo que quedarse solo para defender su ciudad. Se reúnen en el cabildo, discuten alternativas, especialmente sobre qué hacer frente a no tener autoridad. Y ahí hay un punto importantísimo. Los habitantes de Buenos Aires, a través del cabildo, definen finalmente que el que los va a representar es quien los ha defendido, es el que ha organizado esas milicias criollas. Pero da la casualidad que el hombre elegido es de origen francés. Dos cuestiones acá. Primero, los virreyes nunca los eligió en ninguna parte de América el pueblo. Jamás, jamás. A excepción de nosotros con Liniers. Somos un caso único. Y eso es un antecedente impresionante en el proceso revolucionario. Porque lo que estamos viendo es un pueblo que resiste al invasor, pero además toma definiciones políticas. No sé si me siguen. No es solamente sacar a los ingleses del territorio, que eso es un plano que ahora recuperaremos a propósito de la lectura y la militarización, sino que además políticamente definimos una autoridad. No lo hizo nadie en todo el territorio americano, y menos a una persona que ni siquiera era español. Todos los virreyes son españoles, a excepción de Liniers, que no lo eligió España y que encima no era español. ¿Qué es lo que había hecho Liniers? Organizar la resistencia. Organizar la resistencia al invasor. ¿A través de qué? De milicias criollas. Armaron a gente que no era militar, que no tenía formación militar. Los instruyeron rápidamente para ver qué hacer. Entre ellos, incluso, fue gente que era esclava y que los vieron porque necesitaban a todos los que podían enfrentarse. Entonces, organizaron en muy poco tiempo una estructura de defensa de la ciudad que atravesó los sectores sociales. Y si bien después que recuperaron Buenos Aires y expulsaron a los ingleses, cada uno volvió mínimamente a su lugar, hubo algunas milicias que permanecieron, hubo grupos que se asentaron como fuertes y que lógicamente un tiempo después vino una segunda invasión, así que volvieron a hacerse presentes. ¿Qué decimos de esto de la militarización que trabaja Alperín? Esto también es único, porque en este lugar hubo un proceso de militarización a propósito de los criollos. ¿Bien? No hay defensa de los españoles de este territorio. Lo defendieron los habitantes de Buenos Aires. Entonces, primer antecedente clave, las invasiones inglesas. Las dos, obviamente, pero la primera es muy importante, pero en relación al cabildo y a las milicias. En la segunda, obviamente, las milicias nuevamente. España no se hizo cargo de lo que ocurrió. Lo que hizo fue que cuando llegó Sobremonte e informó que había resguardado el tesoro, casi que lo felicitaron, pero no quiso volver más. Y nombraron otro virrey, virrey Cisneros. Cisneros llega, Liniers no se resiste, le entrega, digamos, el poder, lo que tenía que ver con su autoridad, y se retira. O sea, no hay resistencia alguna por parte de Liniers. Liniers sabía
que eso era una situación temporal producto de lo que habían tenido que vivir, nada más. Bueno, se va y se queda Cisneros. Ahí viene otro de los antecedentes claves antes del 10, la crisis económica de 1809. Ustedes vieron que Juan señaló la importancia de un grupo que tiene que ver con los comerciantes en el proceso revolucionario. En esa construcción de ese grupo hay un eje importante en la crisis del 9. Es una crisis económica fuerte que atraviesa el virreinato, no tienen prácticamente fondos para pagar los sueldos, y casualmente llegan al puerto de Buenos Aires barcos de bandera inglesa, que no son barcos digamos, no son barcos militares, no vienen con ese fin, vienen a comerciar. Dos cuestiones. Primera, ¿los ingleses podían comerciar en América? Sí. Podían comerciar, pero solo un producto podían comerciar, esclavos. Eso era lo único que estaban habilitados. Segundo, los barcos ingleses que están frente al puerto de Buenos Aires solicitan la apertura del comercio con ellos. ¿Traían esclavos? No, traían todo tipo de mercadería. Eso estaba prohibido por el Imperio Español. Pero Cisneros está ahorcadísimo con los números en requete rojo y dice, bueno, están acá, les puedo decir que paguen impuestos aduaneros y listo, yo recaudo a partir de ahí. Pero no, que define no tomar solo esta decisión y lo consulta a la Real Audiencia. La audiencia y Cisneros dicen sí, abramos el comercio con Inglaterra. El único lugar de todo el Imperio Español que abrió el comercio para cualquier producto con los ingleses. No hubo otro lugar que lo abriera. Mariano Moreno, que era abogado, presentó un escrito a favor de la apertura del comercio en representación de los hacendados, tanto de Buenos Aires como de la Banda Oriental. Es un escrito de carácter jurídico y económico, ¿bien? Él representa como abogado a un grupo que dice, abra el comercio, pero el comercio que usted debería abrir, le dice a Cisneros, no es exclusivamente que vengan y nos traigan mercadería, sino que se lleven. Una vida comercial es un intercambio. ¿Cisneros toma esta determinación? No, porque lo único que le interesa a Cisneros no es el comercio, es recaudar. Y para recaudar derechos de aduana lo que tenía que hacer era especialmente, según su entender, habilitar el comercio. Pero ahí hay otro punto clave. Él quebró una norma del Imperio Español al permitir que en esta ciudad de Buenos Aires exista esa alternativa. Ninguno la tenía. ¿A quiénes favoreció? A los comerciantes no españoles, ¿bien? Que son los que en principio enseguida entran a comerciar con los ingleses. Los comerciantes españoles se resisten a esto, porque ven una competencia desleal. Por lo tanto, cuando llega el proceso revolucionario en mayo del 10, los comerciantes españoles detestan tanto a Cisneros como a los criollos, pero por diferencias totalmente claves, digamos, no es por la misma situación. Pero sin embargo, van a apoyar toda posibilidad de continuidad del poder español en nuestro territorio. Vamos a hacer una cosa. Ustedes, cuando vean la clase general, parte 1, parte 2, van a ver el desarrollo de todo esto a partir del 10. ¿ya? Lo que vamos a hacer ahora es una cuestión general de aquellos puntos que deben sí o sí prestarle atención, y luego retomaremos el miércoles que viene más algunos otros contenidos de la otra unidad, pero como para reforzar y también darles tiempo a que ustedes puedan ver todo, trabajen todo y después podamos abordar un poco mejor esto. Yo sé, como todos los integrantes de esta cátedra,
que a excepción de los estudiantes que no son argentinos, yo debo suponer que todo esto ustedes lo saben. Y también sé que no es así. Digo lo de los argentinos y no argentinos porque el cuatrimestre pasado tuvimos estudiantes venezolanos, que obviamente esta parte de la historia específicamente de nuestro país les era tan ajena como para ustedes, por ejemplo, no sé, la controversia de Valladolid que hoy vimos, que por ahí alguna vez la escucharon, pero no fue un objeto de estudio en su anterior recorrido escolar. Por lo tanto, yo parto de la base que algunas cuestiones están, que algunas deben ser reforzadas y que otras efectivamente no están tan claras. ¿Bien? Entonces, lo que quiero plantear ahora es algunas de esas cuestiones que quiero que les presten atención. Cuando miren la clase general, parte 1, parte 2, cuando vean las microclases, cuando vayan a la guía de análisis 9, que es extensa, pero porque este periodo es sumamente complejo, ¿bien? Es de avances y retrocesos todo el tiempo, es de fuertes indefiniciones. Por eso también es complicado seguirlo, ¿sí? El comienzo tiene que ver con la revolución, ¿bien? Con el proceso revolucionario. Recuerden que para nosotros es clave estos dos puntos que en líneas generales planteé recién, las invasiones inglesas y la crisis del 9, la crisis económica del 9, que son puntos, diríamos, claves en términos de antecedentes particulares del Río de la Plata. Luego ustedes van a ver, obviamente, qué es lo que pasa a nivel europeo, qué es lo que ocurre con una España ocupada por Napoleón, una España en donde se rebela frente al poder napoleónico y forman juntas que reivindican como autoridad al rey Fernando VII, al que generalmente se lo llama el deseado, ¿no? Porque se suponía que era como un ejemplo de rey. Se ve que no lo conocía mucho, porque la verdad no era un ejemplo de lo mejor que había, pero bueno, como justo lo capturaron, y la verdad el cautiverio fue, una era la idea que tenían en España de lo mal que le estaba pasando en Versalles, con lo cual evidentemente había una distorsión con respecto a esto y ellos, obviamente los españoles, querían volver a tener a su rey. Formaron juntas, las juntas centrales de autoridad de reivindicación de Fernando Callero. Cuando se conocen estas noticias acá, se desata rápidamente el proceso revolucionario. Yo siempre comento que los textos dicen, llegaron noticias de los diarios españoles, que trajeron barcos ingleses, y muchas veces nadie se le ocurrió pensar qué hacían esos barcos ingleses después de haber vivido 2 invasiones dando vueltas por acá para venir como si fueran diarieros. A ver, lo que había pasado era esa crisis económica del 9 que los había habilitado a comerciar. Entonces, por eso venían barcos ingleses, de comercio, ¿bien? No eran barcos militares ni de armas, ¿no? No estaban cargados de armas, sino eran de artículos para comerciar. Y ellos, entre otras cosas, trajeron, muy gentiles, por cierto, las noticias de que en España había caído la Junta Central y se habían quedado bajo el dominio del hermano de Napoleón Bonaparte. Eso desata el proceso revolucionario, ¿bien? Que es lo que tiene un hecho clave que ustedes deben ubicar, que son los debates del Cabildo Abierto del 22 de mayo. Ahí tienen que identificar los distintos actores significativos, obvio, que hablan en ese cabildo, como el obispo Luez,
por el lado reivindicatorio, obviamente español, como el fiscal Villota de la Audiencia, como Juan José Paso, que defiende la postura criolla y pone un eje muy especial y muy particular en relación a lo que plantea Villota. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que buscar en las guías, buscar en la clase, buscar en la lectura. En el caso de la lectura de Segretti, ustedes tienen el periodo que va del 1810 a 1828, si mal no recuerdo. Obviamente, lo que va para esta unidad es lo del 10 al 20, ¿bien? Bueno, por eso les decía, los debates del 22 son claves en la identificación y entender que el cabildo abierto del 22 de mayo del 10 es lo más significativo que tenemos para poder definir las acciones a seguir. En mayo, 25 de mayo, lo que se da, gracias, es una ruptura del orden colonial en la medida en que se saca al virrey y se instala una junta. ¿Bien? ¿Cuál junta se instala? La Junta Provisional de Gobierno. Por favor, no nos pongan primera junta. Es Junta Provisional de Gobierno. Lo que ustedes saben, generalmente lo han visto así, sobre primera junta, pero no es el nombre que institucionalmente se dieron y no corresponde llamarlo de otra manera. Hacia fines del 10, ustedes van a ver la llegada de la Junta Superior de Gobierno, aquella que ustedes por ahí recuerdan con el nombre de Junta Grande, ¿bien? En realidad el nombre que le corresponde es Junta Superior de Gobierno. Bajo esa junta, ustedes tienen algunas cuestiones que son claves, como las primeras formas de organización de las instituciones que gobiernan, a través del estatuto, del reglamento orgánico, todo eso lo pueden seguir primero por la guía, por las clases y también, obviamente, por la lectura de Segretti, ¿no? Lo que yo quiero para poder ir a algunos puntos que me interesan es ir después de la Junta Superior, va a venir el primer triunvirato y luego el segundo triunvirato. Fíjense cómo vamos en un proceso de concentración ya en menos manos, digamos, ¿no? En cuanto a la administración del poder político. Me interesa llegar a un punto, ¿sí? Obviamente ustedes todo esto, como les dijimos en el primer minuto, esto es la identificación de las cuestiones claves, ¿bien? Si estudian por esto, obviamente se van a perder todo lo demás porque nosotros lo tenemos planteado en la bibliografía, en las guías y en la clase. Quiero llegar a la asamblea del año 13. ¿Por qué? Porque ustedes tienen la asamblea del año 13 y habla de objetivos y realizaciones. ¿Por qué me interesa ver la asamblea? Porque los objetivos de la asamblea son declarar la independencia y sancionar una constitución. Llegamos 3 años desde la revolución y todavía no declaramos la independencia y por supuesto para poder sancionar una constitución necesitamos primero declarar la independencia. ¿Ya? ¿Qué va a hacer la asamblea del año 13? Y eso lo van a leer y también ver en las clases. Va a hacer varias acciones en relación a lo planteado. O sea, ¿va a cumplir los objetivos? No. ¿Va a hacer acciones en relación a los objetivos? Sí. ¿Cuáles son esas acciones en relación a los objetivos? Por ejemplo, no va a declarar la independencia, ¿bien? Pero va a aprobar los símbolos patrios. Va a aprobar la bandera, va a aprobar la escarapela, va a aprobar el escudo y el himno nacional. El himno nacional que hoy cantamos es una versión reducida del original, ustedes lo han cantado, ¿bien? Hace alusión identitaria y hace alusión a libertad, 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 oír el grito de rotas cadenas,
O sea, hay todas frases que dan cuenta de independencia, ¿bien? Dan cuenta de fin de un periodo con otro. Pero la declaración de la independencia no la hicieron. Entonces, no deja de ser algo complejo, porque no declaran la independencia, pero hacen acciones que tienen que ver con, ¿bien? Otra, la moneda. Bueno, no tenemos una moneda de un peso, ¿no? De las viejas. Bueno, si ustedes llegan a ver la moneda de un peso, no la chiquitita esa que tenemos ahora, que la andamos perdiendo por todos lados, la otra más grande. La más grande ahora Juan fue a buscar una. En algún lugar tendremos una moneda de un peso. Bueno, esa, ¿por qué la quiero plantear? Porque esa moneda que tenemos hoy en circulación de un peso es una moneda que recupera la moneda que entró en circulación por la Asamblea del 13. O sea, es nuestra primer moneda. ¿Por qué es importante? Porque la moneda es un símbolo nacional, ¿bien? Es un símbolo identitario, ¿bien? Siempre lo es. No voy a entrar en las discusiones actuales de nuestra atávica forma de abordar la cuestión del dólar que ha tenido en los últimos años. Me voy a acordar de eso, me voy al 19 y voy a decir que indudablemente la moneda es un símbolo identitario. ¿Encontraste alguna? Buenísimo. Bien, ¿ven estas monedas, las típicas? A ver, ¿dónde hay? ¿Ven esta moneda que es la típica de un peso? Bien, y así. Bueno, esta es una réplica de la primer moneda que tuvimos. ¿Por qué entonces nosotros aún hoy andamos con estas moneditas de un peso en nuestros bolsillos? Porque esta fue la primera vez que dijimos que indudablemente había en unión y libertad, dice nuestra moneda, ¿no? En unión y en libertad. Y habla de provincias del Río de la Plata. Ahora, hay que reconocer que no andábamos muy bien de fondos, parece ser que es como una constante en nuestra historia. Bueno, la moneda, en realidad, parte de ella, lo que hicieron fue sacarle la carita al rey Fernando y colocar unos rasgos identitarios como el sol, que tenían que ver con lo nuestro, ¿bien? Porque no acuñaron algunas y otras tomaron las que andaban en circulación y le borraron la cara de Fernando. Miren si eso no es una cuestión de querer anular la existencia de la presencia española. Y sí, borrarle la cara al rey de la moneda es claramente eso, pero la declaración de independencia no aparece. Ahora, ¿qué pasa con la Constitución? Obviamente, si no había independencia, no iba a haber Constitución, no iban a poder sancionar una Constitución. ¿Discutieron proyectos constitucionales? Sí, claramente discutieron proyectos constitucionales. Recuperaron, por ejemplo, los decretos de seguridad individual y libertad de prensa, que son claves y que ustedes los van a leer en los documentos y en las guías. Recuperaron algunas cuestiones del estatuto, del reglamento orgánico, discutieron algo sobre la forma de gobierno, tomaron algunas definiciones, como por ejemplo una de las más controvertidas, porque una de las cuestiones que empezaron a discutir fue qué pasaba con la esclavitud, si era posible liberar a todos los esclavos, o finalizar la esclavitud y ahí en más. Esa discusión se resolvió de una manera bastante única, digámosle así. Definieron que los niños nacidos a partir del 30 de enero de 1813, hijos de madre esclava, iban a ser libres. Esto implicaba que su madre, y también podría ser su padre, iban a morir esclavos, pero de ese vientre de madre esclava iban a ser un hombre o una mujer libre, ¿bien? Entonces, no terminaron de abolir la esclavitud, pero empezaron a cortar, o intentaron cortar a partir de ahí, la práctica, digamos. De ahí en más no iban a nacer más niños de madre esclava que fueran esclavos, ¿bien? Eso es lo que se denominó la libertad de vientre.
¿bien? A eso se denomina libertad de vientres, o sea, el niño que nace es libre, la madre sigue siendo esclava, ¿bien? Y eso fue una discusión. Por eso digo, no llegaron a ninguna cuestión de definición por la Constitución, porque tampoco lo hicieron por la independencia, pero hay que reconocer que hicieron una avanzada. Y la otra cuestión que sí perduró fue la creación de un poder unipersonal ejecutivo, que fue el directorio. Ellos crean el directorio y que empieza a tener vigencia a partir de 1814. El régimen del directorio, con distintos directores supremos, va a durar hasta 1806. Ahora me interesa que miren, cuando puedan, la clase general y las clases que hay sobre la Constitución del 19. Pero ustedes también tienen como fuente, ¿no?, completa la Constitución del 19. Antes de esto, obviamente el contexto. El contexto es el Congreso Constituyente, llamado generalmente de Tucumán, porque empezó en Tucumán, pero a partir de 1817 se mudó a Buenos Aires y va a terminar a comienzos del 20, por lo tanto prácticamente la mayor parte de su vida la hizo en Buenos Aires, no en Tucumán. Lo cierto es que el inicio es en Tucumán, y en Tucumán finalmente se declaró la independencia. ¿Bien? Ahí sí declaramos la independencia. Por lo tanto, el Congreso Constituyente de 1816 a 1820 tiene los mismos objetivos que la Asamblea del 13. Los mismos. Independencia, Constitución. Si nosotros preguntamos, el Congreso Constituyente de 1816 a 1820, ¿cumplió los objetivos planteados? Sí los cumplió. Declaró la independencia y sancionó una constitución. Que la constitución fuera rechazada es otra cosa, ¿bien? O sea, eso cumplió el objetivo. Después, lo que derivó de esa constitución que termina siendo rechazada, obviamente no va a ser la constitución que perdure, y no va a ser la primera que se rechace. Van a rechazar otra en 1826. Así que no será la primera ni la última. Pero si el objetivo era sancionar una constitución, efectivamente el Congreso la sancionó. Entonces, declaración de la independencia. Solo un comentario que tiene que ver con lo que dice la declaración, es de carácter continental, porque habla de la declaración de las Provincias Unidas en Sudamérica. Eso da cuenta de un carácter que supera lo territorial directo del Río de la Plata. Tiene que ver mucho con la presión de San Martín, que estaba organizando el ejército de los Andes en Mendoza para emprender la guerra libertadora, cuyo epicentro era Lima, y desde el norte avanzaba Bolívar, ¿no? Entonces, desde el sur avanza San Martín, y la verdad que la independencia declarada en julio de 1816 es lo que permite que los ejércitos libertadores de San Martín y de Bolívar puedan llevar adelante la guerra independentista contra el epicentro del poder español, que está en el otrora virreinato del Perú, puntualmente en su capital, que es Lima. El primero de los dos que llega ahí es San Martín, ¿bien?, que va a derrocar al poder español, y luego de la entrevista con Guayaquil, en Guayaquil con Bolívar, se retirará, y la guerra de la independencia la va a terminar Simón Bolívar. Pero es clave en esa guerra de la independencia la declaración de julio del 16. Recuerden esto de Provincias Unidas en Sudamérica, ¿bien?, que tiene que ver con haber dado una independencia que supone una línea mucho más abierta que la específica del Río de la Plata. En relación a el Congreso, va a enfrentar varios problemas
que tiene que ver especialmente con la zona del litoral, ¿bien? Ahí está la lectura de Segretti también, toda esta situación problemática que tiene que ver con Artigas. En realidad ese problema ya empieza en la Asamblea del 13, cuando son rechazados los diputados provenientes de la banda oriental, y Artigas se va a hacer fuerte con la vinculación entre los gobernadores de Entre Ríos y de Santa Fe, que obviamente entrarán en permanente conflicto con los distintos directores supremos que residían en Buenos Aires. Cuando ustedes lleguen a la Constitución del 19, que se sanciona en el escenario del Congreso en la ciudad de Buenos Aires, presten atención a los distintos aportes que tenemos en lo que hemos colgado en el aula virtual. Por un lado, tienen la guía de análisis, tienen las clases, tienen microclase específica de la Constitución del 19, a cargo de Walter Dervis, y hasta tienen la propia Constitución. O sea, cuando ustedes nos escuchen, a nosotros, a Walter, en este caso, en los distintos aportes, tomen nota, ¿bien? Tomen nota de la guía, subrayen y demás, y después si quieren vayan a la Constitución del 19, que para eso está, para que, por ejemplo, una de las cuestiones que pueden ver es la conformación del poder legislativo, específicamente del Senado, que es una de las aspectos novedosos, si se quiere, de esta Constitución, que es una Constitución que se dice que el poder legislativo es de carácter aristocrático, y si uno lee la composición del Senado, ahí es donde uno puede deducir que esta cuestión de lo aristocrático evidentemente era así, ¿no? Entonces, lo van a escuchar, lo van a leer en la guía, y de pronto pueden ir a la propia fuente de la Constitución del 19 y buscar el artículo que ha sido mencionado en las guías, en los textos o en las microclases, y ahí lo van a encontrar. Entonces, las fuentes en realidad son el soporte para poder completar aquellas cuestiones que o en la guía de análisis o en las clases o en las microclases nosotros decimos. Eso es lo que nos importa de la fuente documental, ¿no? Que lo que nosotros estamos diciendo, ustedes lo puedan ver especialmente en algunos. Hemos subido al aula algunas fuentes documentales. Obviamente, en esta unidad hay mucho material, pero bueno, subimos una selección de aquellos puntos que son de pronto los que más nos importan y los que consideramos significativos. La Constitución del 19 es una Constitución que va a ser rechazada por las provincias. Ustedes lo que tienen que buscar en la bibliografía, en las guías y demás, es que tener bien en claro por qué la rechazan, ¿no? Por qué es una Constitución que tanto queríamos que finalmente pudiera salir a la luz y terminan rechazándola, ¿no? Entonces, saber por qué es lo que pasó ahí, que en parte tiene que ver con la forma de gobierno, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurrió para ser evidentemente rechazada? ¿Bien? Y fíjense que lo que decimos en el programa dice el interior y las razones del rechazo a la Constitución, ¿no? Yo, bueno, ya les anticipé que el tema pasa indudablemente por la cuestión de la forma de gobierno. Entonces, cuando estén leyendo o escuchándonos en las clases o microclases, presten atención a ese punto, que obviamente lo vamos a retomar la semana que viene. O sea, vamos a empezar por hacer un reconto de esto y vamos a avanzar, ¿bien? Luego, alguna cuestión que quiero decir, antes que me olvide. La actividad 2, al final definimos subirla mañana, no va a ser como la que hicieron de verdadero o falso, va a apuntar a otra forma de actividad.
y va a tener que ver con estas últimas unidades y sus lecturas como para que a ustedes también les sirva para trabajar. Obviamente van a tener varios días para poder resolverlo. Siempre lo repetimos. La participación en las actividades es voluntaria. Nosotros no obligamos a hacerlo, no, tampoco ponemos como requisito para a posteriori las mismas. Es una estrategia para que ustedes puedan trabajar sobre los textos para que les sirva, ¿no? Que les sirva a ustedes. Ese es nuestro objetivo. Entonces, anímense. Si todavía no se animaron, háganlo, ¿bien? Tomen la voluntad y si se equivocan, agradezcan equivocarse en esta instancia y revisar qué es lo que escribieron los compañeros. Nosotros hacemos devoluciones en general, a veces vamos a indicar algunas en particular, pero la idea es que ustedes sepan cómo encarar una actividad, ¿bien? Porque el gran problema que vimos, por lo menos en el cuatrimestre pasado, y por eso estamos haciendo las actividades en foros, es que había un problema grave en la interpretación de consignas, muy grave, muy grave. Y que muchas veces no pasaba porque no hubieran leído, ¿no? Porque uno parte de la idea de que el estudiante leyó lo que le dio, por ahí no leyó todo, pero leyó gran parte. Y había indicios de esas lecturas, pero la verdad es que no respondían a la consigna. Entonces, lo que queremos con esto es ir haciendo actividades para que cuando llegue el parcial, ustedes sean actividades que obviamente no van a ser iguales, en términos de los contenidos planteados, pero sí en el formato de la actividad, ¿no? Para que no les sea una novedad un verdadero o falso, y ya sepan que lo primero que tienen que poner es verdadero o falso, ¿bien? Para empezar. Y después la justificación, ampliación, lo que corresponda. Pero que ustedes ya ese mecanismo lo tienen. Porque lo que nos pasó es que poníamos verdadero o falso, había una respuesta que no sabíamos qué era. No sabíamos si atenernos a lo falso, a lo verdadero, porque estaba tan confuso que tampoco nos servía, ¿bien? Entonces, eso lo queremos que vayan practicando. Ahora, mañana va a aparecer otra actividad que ya no va a ser de verdadero o falso, van a tener otra cosa que hacer y con tiempo para hacerla también. Sé que estamos tratando, no nosotros, pero los técnicos, de resolver algunos problemas que hemos tenido, tanto en alguna comisión como algunos profes que también han tenido problemas para poder ingresar, o ingresaron en un momento, estaban todas las respuestas, después no estaban más, como le pasó a una profe ayer, y quería hacer una devolución y ya no tenía lo mismo. Entonces, queremos aclararles eso. Habíamos recibido una pregunta con respecto al tema de la división de poderes, que, bueno, cuando Alfonsina planteaba las instituciones en España y las instituciones en América, claramente está hablando de una monarquía absoluta, y quienes ya han pasado por la cruzada de derecho político, digamos, si algo va a caracterizar a las monarquías absolutistas, justamente es la no división de poderes, es decir, justamente el principio de la Revolución Francesa va a pasar en parte por la división de poderes, es decir, la construcción de una república. Entonces, cuando ella pone ese ejemplo, en ese sentido, tiene que ver con eso, es decir, que más allá de que hubiera esas instituciones, donde podían tener esas instituciones funciones judiciales, funciones legislativas, pero no, eso no significaba una división de poderes, porque estamos hablando de una monarquía. Lo de Sí, la una, acabo de decirlo, ¿no? Acabo de decir que la van a ver y bueno, si esa no esperen, chicos, o sea, qué ansiedad, qué ganas de responder que tienen. dos cositas ahí. Primero, agregar algo que decía Juanjo, que lo explicamos la clase pasada y, a ver, y para que rompa la estructura en eso. A ver. Por eso el tema del contexto.
una y otra vez el tema del contexto. Cuando veamos todo el tema de los caudillismos, inclusive, veamos el tema de las primeras constituciones, vamos a ver que las instituciones, por ejemplo, provinciales, tenían divisiones de poderes que son distintas a las que vemos ahora, que tenían funciones que son distintas a las que vemos ahora. Pero, a ver, sí, para entender el tema, si ustedes se ponen a analizar muchas de las funciones que tenían los ejecutivos ahora, o que tiene el Ejecutivo ahora, con relación a la anterior Constitución, cambió y pasó hace 30 años. Imagínense cuando nosotros evaluamos hace 200 años atrás. Entonces, no se encasillen en esto de cuadro, división de poderes, ejecutivo, legislativo, funciones, porque se van a volver locos y porque van a encontrar que en muchas de las instituciones no es tan esquemático como lo pueden ver ahora. Por eso el tema de hincapié que hacemos constante, miren el contexto, fíjense, porque el Poder Judicial está organizado de otra manera, porque el Poder Legislativo está organizado y concebido de otra manera en esas épocas. Entonces, traten de ver, porque cuando tienen que comparar, cuando tienen que analizar, si lo hacen con ojos de ahora, y lo más probable es que le erren. Y ahí es donde van a tener los errores. Entonces, traten de ver esas cuestiones. Y con el tema de las actividades, a ver, chicos, tienen una cantidad de material que si lo han logrado procesar ya, como para estar procesando el que viene, la verdad que vamos a tener un nivel de aprobados que no hemos tenido nunca en la historia. Entonces, la organización y no tirarles todo el material el primer día, sino que ir dándoselo por etapas, es porque lo que nos pasó el cuatrimestre pasado es que tenían todo el material y no lograban organizarse. Por eso, la famosa Hilda Sábato, la preguntaron 80 veces qué entraba, qué no entraba, desde qué hoja hasta qué hoja. Este cuatrimestre tienen el aula organizada, unidad por unidad con las temáticas. No hay forma de errarle. Obviamente me va a decir alguien, bueno, pero los últimos materiales los vamos a poder leer con menos tiempo. Bueno, el proceso va a hacer que vayan llegando con todo así, pero yo entiendo los niveles de ansiedad, pero traten de ir consolidando lo que tienen y no poniéndose a pensar si al final van a tener 1500 hojas para leer. Vayan manejándolo así, porque me parece que es la idea de que ustedes puedan consolidar todo. Y por eso le hacemos tanto hincapié en que lean todo el material que está en el aula, porque es sobre lo que se trabaja y lo que se evalúa. Y yo voy a repetir algo que lo dije de la mañana y que Alfonsina lo dijo, pero se los voy a volver a repetir ahora. Esta clase, por ejemplo, que muchos de ustedes la van a desgrabar, si la desgraban que les sirva como guía, pero no estudien de esta clase, porque si estudian solamente todos estos temas de esta clase, están fritos. Totalmente fritos. Porque ustedes fíjense que se va a analizar acá desde prácticamente la Edad Media y los estados modernos hasta todo lo que es 1820. Es amplísimo. Es muy amplio. Hay cantidad de conflictos, de documentos para analizar, de hechos de ruptura que cambian en nuestra historia, que generan fácil 20 preguntas. Fácil. Entonces, que les sirva esto, me parece que lo que se les fue marcando es cómo estudiar estas unidades, cómo irlas procesando y cómo acompañar. El orden, es más, yo creo que es la primera vez que ha pasado en los años que les dicen vayan leyendo y ordenándolo así para lograr el objetivo. Y no es caprichoso esto. Por eso el tema de la complementariedad de todo el material. No es que esto lo leo y esto no me sirve. Porque los que ya cursaron el cuatrimestre pasado, les pueden preguntar, pueden encontrar desde una pregunta, de una guía, de una microclase o de una lectura, analizar un documento, o sea, todo lo que está, y a diferencia del cuatrimestre pasado, está todo cargado y organizado. O sea, llévenlo. Si para mañana tienen todo leído cuando se suba el nuevo material, mucho mejor. Pero vayan llevándolo por etapas,
O sea, porque si están esperando que esté todo cargado para ponerse a estudiar, no es el objetivo con que se lo hizo. Doctor, disculpe que lo interrumpa, No he pero curado la a verdad nadie, es no he curado a que, nadie, no me digas doctor, ya te he dicho. pero la verdad es que hay otra clase ahora y vamos a necesitar esta aula y la tengo que abrir ahora cuando finalice. No, está bien, chicos. Gracias por avisarnos, Cata. Escúchenme, vamos a hacer así. Cualquier duda que les haya quedado, mándenla por algún correo a alguno de los profes que hemos participado, ¿sí? Así podemos hacer alguna devolución. Pero fuera de eso, nosotros mañana subimos la actividad 2, bien, en algún momento, va a ser distinta, y pónganle las ganas que quieran, ¿bien? De última, si no quieren escribirla ahí, bueno, se la guardan y van mirando cómo van los compañeros, lo que sea. Pero sería bueno que se animen a hacerlo, ¿bien? La única forma de aprender es, a caminar es caminando. Y la única forma de aprender a contestar un parcial es bancarse, hacer una respuesta y ver qué pasa después, ¿bien? Pero eso es lo último, y es lo mejor que se haga ahora, ¿bien? Bueno, chicos, nos tenemos que ir porque hay otra clase y los chicos necesitan, y les agradecemos al centro muchísimo todo lo que hacen por nosotros para poder transmitir así. Así que cuídense mucho, nos seguimos manteniendo por correo y nos seguimos viendo. Chao.